A menudo pensamos que el trauma y el dolor profundo son, bueno, invisibles. Claro, sí. Existe esta idea de que, a diferencia de un hueso roto que deja una línea blanca e irregular en una radiografía, para que la medicina simplemente la señale y diga, pues ahí está. Ajá, una prueba visual clara. Exacto. Solemos pensar que el impacto psicológico no deja ningún rastro físico. Totalmente. Y es un error muy común. Pero, ¿y si existiera una especie de radiografía para el dolor heredado? Sería increíble tener algo así, la verdad. Pues en el análisis a fondo de hoy tenemos entre manos exactamente eso. ¡Qué bien! Nos sumergimos en un fragmento poético crudo e intensamente evocador. Se titula Sentidos muertos y está extraído de una obra mayor llamada Texto. Es una pieza fascinante, muy, muy densa. Lo es. Nuestra misión en esta inmersión es descifrar cómo, en apenas 13 líneas, este texto logra cartografiar el impacto físico y espiritual de un viaje desgarrador. Sí, un viaje desde la pérdida inicial de la vitalidad hasta el peso aplastante del trauma intergeneracional. Y a quienes nos escuchan, os aviso. Esta disección nos obligará a mirar de frente temas como el dolor y la memoria, pero desde una apreciación puramente literaria y humana. Exacto. Es un desafío inmenso para cualquier autor intentar meter el dolor de 100 años, de generaciones enteras, en el espacio de lo que vendría a ser una nota en un papel. Es una locura de síntesis. Totalmente. La capacidad de este poema para encapsular algo tan vasto en palabras tan precisas requiere que miremos muy de cerca no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Sí, el mecanismo del poema. Eso es. Es una obra que nos obliga a observar de frente la anatomía del sufrimiento humano. Totalmente. Y bueno, sin más preámbulos, hay que ir directamente al principio del fin, que es donde nos sitúa el poema. Vamos allá. Las primeras 4 líneas arrancan así. Dice, se marchita el ardor, y así la muerte, y así toda eternidad, petrificación de sentidos muertos. Uf, es un golpe directo. Es brutal. Nos coloca de lleno en un estado de letargo, o sea, de parálisis espiritual absoluta. Sí, la progresión lógica aquí nos está diciendo que la muerte física no es el primer paso. Exacto. El verdadero final comienza con la pérdida de la pasión, ese ardor que menciona. Vale, vamos a desglosar esto. Sí, por favor, porque la imagen de la petrificación es simplemente brutal. Lo es. A ver, imaginemos un fuego brillante, lleno de colores, de movimiento y de un calor que lo consume todo. Un fuego en su máximo esplendor. Eso es. No es que ese fuego simplemente se vaya apagando poco a poco y queden unas brasas tibias que el viento se lleva. Claro, no es un proceso lento y natural. No, para nada. Es como si ese fuego, justo en su punto más álgido de intensidad, se congelara de golpe. ¡Madre mía! Y sus llamas se convirtieran instantáneamente en piedra fría y gris, o sea, un estado masivo e irreversible. Lo fascinante aquí es cómo se subvierte por completo la idea que solemos tener del tiempo y del más allá. ¿A qué te refieres exactamente? Pues fíjate en el uso de la palabra eternidad. A menudo, en la literatura o en la cultura general, la eternidad se presenta como un concepto celestial. Sí, como un descanso pacífico o algo esperanzador, ¿no? Exacto. Sin embargo, en estos versos, la eternidad se erige como una condena absoluta. Uf, una condena. Cuando el texto dice, y así toda eternidad, petrificación de sentidos muertos, está describiendo una extensión infinita de la nada. Ya, los sentidos han dejado de funcionar. Y esa parálisis no es un mecanismo de defensa temporal del que uno pueda despertar algún día. Es eterna. Exactamente. Es esa quietud de la piedra que mencionabas con la analogía del fuego. Una inmovilidad impuesta sobre la psique humana. Y fíjate, la propia sonoridad de la palabra petrificación, que está llena de consonantes duras, nos transmite esa pesadez. Totalmente, es una palabra que cuesta pronunciar. Es una palabra que cae como un bloque de granito en medio del poema. Es pesadísima, sí. Te ancla el suelo. Y esa inmovilidad es aterradora porque anula la capacidad misma de interactuar con el mundo. Claro, te aísla por completo. Pero aquí hay algo que me resulta sumamente curioso. Dime. El autor no nos deja instalados cómodamente en esa anestesia emocional de la mente. De repente, nos arrastra sin piedad desde la abstracción inmaterial hacia la realidad más física y palpable. Sí, hace un cambio de plano brutal. Y lo hace con las siguientes líneas, que dicen, sobre estos callos de piel torturada, hemos de recordar heridas pútridas.
Pasamos de la nada pétrea a la realidad ineludible de la anatomía humana. Exacto. Y espera, porque hay algo que no me cuadra del todo aquí. Tengo que plantear una duda razonable. A ver, dispón. Acabamos de establecer, con mucha contundencia, que los sentidos están muertos y petrificados, Sí, anestesiados. o sea, completamente convertidos en piedra. Pero luego de inmediato, el poema habla de una piel torturada. Ajá. Si tus sentidos están literalmente petrificados, ¿cómo puedes sentir la tortura? Es una buena pregunta. ¿Cómo es posible que haya tanta conciencia del dolor? Parece una contradicción directa. Pues es una observación excelente. Y de hecho estoy convencida de que es precisamente esa aparente contradicción la tensión central del poema. ¿Tú crees? Sí, sí. Es lo que hace que la maquinaria de este texto funcione tan bien. No es un error del autor, para nada. Vale, entonces, ¿cómo se explica? Es una descripción clínica de cómo opera el trauma profundo. Se resuelve si entendemos la diferencia entre sentir activamente y almacenar memoria pasivamente. Ah, vale, sigue por ahí. Los sentidos pueden estar muertos para experimentar nuevas alegrías, para percibir la belleza de un paisaje o para reaccionar ante estímulos vitales frescos. Ese ardor original del que hablábamos ya no está. Exacto. Ya no hay capacidad para la sorpresa o el goce. Sin embargo, la piel funciona aquí como un archivo histórico implacable. ¡Wow! No está sintiendo algo nuevo, está recordando. Vale, entiendo. O sea, la piel como un disco de almacenamiento, no como un receptor de nuevas señales. Exactamente. Pensemos en los callos de los que habla el texto. Sí, los callos de piel torturada. Biológicamente, un callo no es una zona de sensibilidad exquisita, todo lo contrario. Claro, es duro, es piel muerta. Es una nervadura gruesa, una acumulación de células muertas, construida precisamente como respuesta a una fricción o un trauma recurrente. Para proteger lo que hay debajo. Esa armadura te protege de que el roce destruya el tejido blando, sí, pero al mismo tiempo es la prueba física irrefutable de que el daño ocurrió. ¡Qué fuerte! El callo no borra el dolor original, sino que encapsula la agresión. Por eso el texto dice que hemos de recordar heridas pútridas. El cuerpo, a través de sus defensas y cicatrices, se convierte en un mapa que prohíbe el olvido. Eso es. Esa piel torturada recuerda y retiene lo que los sentidos petrificados ya no tienen la energía de procesar activamente. Madre mía. El cuerpo humano lleva la cuenta de todo. El cuerpo lleva la cuenta. Tela. El callo no es la ausencia de dolor, es el testamento. El monumento que atestigua que el dolor estuvo ahí. Que la fricción fue constante. Y la expresión heridas pútridas es tan visceral. Sí, es muy desagradable y muy gráfica. Sugiere algo que nunca llegó a sanar en condiciones, algo que se cerró en falso, que tal vez se infectó y sigue supurando bajo esa capa endurecida. Una supervivencia a duras penas. Justo. Y justo cuando quienes estamos leyendo creemos que ya hemos comprendido la magnitud del sufrimiento de esta persona, el poema hace un movimiento de cámara espectacular. Sí, abre el foco por completo. Expande el foco de una manera vertiginosa. Atiende a las siguientes líneas que cuentan sollozos heredados, genética derretida. Es un salto tremendo. De un plumazo el análisis se mueve orgánicamente desde la epidermis de un solo individuo hacia la sangre y la historia de sus ancestros. Las heridas ya no son solo suyas. Exacto. Las heridas que vemos en la piel ya no son producto de una mala experiencia propia. Vienen de mucho antes. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Entramos de lleno en el terreno del linaje. Para visualizar esta genética derretida, voy a proponer una analogía moderna y muy accesible. A ver, cuéntame. Es como si estuviéramos hablando de un disco duro familiar, ¿vale? Un disco duro inmenso que contiene todos los archivos de tus antepasados. Vale, te sigo. Pues este disco duro ha sido corrompido por un virus generacional brutal. Ajá, un virus que lo destroza todo. Exacto. El calor de ese procesador trabajando al límite, sufriendo tanto trauma, esos sollozos heredados, ha hecho que la estructura básica del dispositivo, el propio ADN, se haya fundido. Se ha derretido por el sobrecalentamiento. Sí. Ya no es que los archivos estén dañados, es que el hardware mismo está deformado. La genética derretida. Me parece una analogía brillante. Si conectamos esto con un panorama más amplio, estamos tocando una de las fronteras más fascinantes y terribles de la ciencia moderna. ¿Te refieres a la psicología?
a la psicología y a la biología. Esa idea del disco duro corrupto es perfecta, porque nos habla de cómo el entorno altera la estructura fundamental. Claro, el hardware. Científicamente, hoy en día se estudia un campo llamado epigenética. Ah, sí, he leído algo sobre eso. Pues investiga precisamente esto, cómo los traumas extremos, el estrés sostenido o las hambrunas prolongadas vividas por una generación pueden alterar la expresión química de los genes. O sea, que se transmiten a la siguiente generación. Exacto. El ADN básico puede ser el mismo, pero los interruptores químicos que encienden o apagan ciertas respuestas al estrés nacen alterados. ¡Wow! Es increíble. El poema, con una intuición literaria asombrosa, resume toda esta complejidad científica en 2 palabras devastadoras: genética derretida. Es que usar la palabra derretida implica un nivel de calor, de presión y de fricción absolutamente abrumador. Desde luego. Las cosas no se derriten a temperatura ambiente, ¿sabes? Tiene que haber un fuego infernal. Exacto. Nos indica que la tristeza y el desgarro no son un evento aislado. No es una mala racha. Tragedia puntual en la vida de una sola persona que simplemente tuvo mala suerte. Estamos ante una condición histórica impuesta. Una carga impuesta por la historia. Fíjate en la frase sollozos heredados. Los antepasados lloraron un dolor tan inmenso que ese llanto ha alterado la composición biológica y estructural de los que vienen detrás. ¡Qué locura! El individuo del poema ya nace con el sistema nervioso preparado para un nivel de alerta y sufrimiento que biológicamente no le correspondería. Si no fuera por esa herencia, claro. Es una carga invisible pero tan real y estructural como el color de los ojos o la forma de las manos. Es demoledor. Es la desintegración de lo que se supone que es el código fuente de la vida. Literalmente. Estás heredando el trauma antes de tener siquiera la oportunidad de experimentar el mundo por tu cuenta. Así es. Y con toda esta carga pesadísima a cuestas, con los sentidos hechos piedra, la piel blindada y el ADN fundido, Llegamos al final. llegamos a la conclusión del poema. Es un descenso en picado, un viaje hacia el núcleo. Las líneas finales son sobrecogedoras. Dicen así: en los infiernos de cruel memoria, vileza de la injusticia remarcada, siempre en nuestra piel, perforando suspiros impotentes de nuestra alma esquelética. Es un cierre que te deja temblando. Habiendo trazado el mapa desde el letargo de la mente, pasando por los callos físicos, buceando en la sangre del linaje, este es el destino final. El impacto psicológico y espiritual absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, es complejo. Si nos enfocamos en esa potentísima imagen final del alma esquelética, vemos un contraste que es pura simetría poética. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Pues mira, mientras que el cuerpo físico, la piel, ha tenido que desarrollar gruesos callos, añadir capas y capas de materia muerta para defenderse de las agresiones, Ajá. el alma ha sufrido el proceso exactamente inverso. El alma ha sido despojada de toda su carne. De todo su recubrimiento nutritivo y protector. Exacto. Ha quedado raquítica, reducida a los huesos, expuesta impotente ante sus suspiros. ¡Qué barbaridad de contraste! Es como si el coste de blindar el exterior hubiera sido el vaciamiento y la inanición del interior. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza misma del entorno en el que se mueve esta alma. ¿Por qué lo dices? Porque el poema se cuida mucho de no describir un sufrimiento aleatorio. Señala muy específicamente la vileza de la injusticia remarcada. Injusticia remarcada. Sí. Esa palabra, injusticia, es crucial para entender el texto. No estamos hablando del dolor natural de la existencia humana, ¿sabes? Claro, no es la pérdida de un ser querido por vejez o un accidente fortuito. No, no. Este dolor es el resultado de un acto deliberado, una crueldad infligida por otros. Una injusticia con todas las letras. Y una injusticia que además es remarcada, es decir, está subrayada con rotulador permanente, repetida sistemáticamente. Y a menudo validada o ignorada por el entorno social o histórico. Exactamente. Y el lugar donde ocurre esta tortura continua se define como los infiernos de cruel memoria. Los infiernos de cruel memoria. Es brillante, porque según el texto, el infierno no es un lugar físico lleno de fuego subterráneo, demonios y azufre. Ya, el infierno es el acto mismo de recordar. La memoria, cuando está cargada de esa injusticia intergeneracional de la que hablábamos, es la que verdaderamente perfora el alma. El infierno es la memoria. Uf. Esa tiene que ser una de las reflexiones más escalofriantes que podemos extraer de estos 13 versos. Desde luego es terrorífico.
Es vivir en un estado constante de revivir la herida original. Una y otra vez. Porque la frase siempre en nuestra piel anula cualquier esperanza de alivio temporal. No hay vacaciones de esta memoria. Exacto, no hay un botón de apagado. Y hay un detalle en la construcción de la frase perforando suspiros impotentes que me vuela la cabeza. A ver, cuenta. Piensa lo que es un suspiro en la vida cotidiana. Normalmente asociaríamos suspirar con el alivio, con soltar tensión. O con la necesidad involuntaria del cuerpo de tomar aire fresco para seguir adelante. ¿Verdad? Claro. Pero aquí el suspiro es impotente y, paradójicamente, el propio acto de exhalar actúa como algo punzante. Como algo que duele. Al leer perforando suspiros te quedas sin aire. Es como si cada respiración, en lugar de dar vida, fuera un taladro. Un taladro entrando en esa estructura ya de por sí frágil del alma esquelética. Exacto. Respirar duele. Y eso se refleja en la propia fonética y mecánica literaria del cierre. Fíjate en cómo la cadencia de estas últimas líneas se vuelve opresiva. Casi asfixiante, ¿sí? A lo largo del poema, las imágenes se van acumulando sin dar tregua. Empezamos en los infiernos, pasamos a la vileza, luego a la injusticia. Luego a la impotencia de los suspiros. Hasta chocar finalmente contra el esqueleto del alma. Es un embudo visual, sonoro y conceptual. Un embudo del que no puedes salir. El autor utiliza palabras llenas de sonidos sibilantes como suspiros y esquelética, Con muchas eses, claro. que obligan a quien lee a exhalar aire, a quedarse literalmente sin aliento al terminar el poema. ¡Wow! Te arrastra hacia un punto de vulnerabilidad absoluta, al fondo del embudo. Donde ya no quedan las defensas de la mente anestesiada. Ni siquiera esa piel llena de callos del principio. Todo el camuflaje desaparece y solo queda el núcleo más básico, expuesto y frágil del ser. Es una pasada. Es una disección milimétrica impecable de cómo el trauma profundo opera en todos los niveles posibles simultáneamente. Es una obra maestra en ese sentido. Si hacemos una recapitulación mental de este viaje a través de sentidos muertos, resulta verdaderamente asombroso ver cómo el poema utiliza la anatomía humana como un mapa topográfico del dolor. Sí, va capa por capa. Hemos empezado en la mente con los sentidos petrificados. Navegamos hacia la superficie con los callos y la piel torturada operando como el archivo implacable del daño. Y luego hacia adentro. Luego hemos descendido a la sangre y a la genética derretida para comprender la herencia del sufrimiento de los ancestros. Para terminar chocando contra los huesos. Exacto, en ese esqueleto del alma que representa la devastación espiritual total. Es, como decíamos al principio, la radiografía más nítida posible de algo que normalmente consideramos invisible. Es una cartografía del paisaje de un dolor heredado. Y la ilustración de una injusticia que se niega obstinadamente a ser borrada. Totalmente de acuerdo. Es un mapa que es clínico y profundamente poético al mismo tiempo. Sí, una combinación rara de encontrar. El valor enorme de este texto es que nos demuestra que la memoria traumática no es un fantasma que reside solo en la mente racional de una persona. Sino que es mucho más profundo. Impregna el tejido biológico, celular y el sustrato espiritual de toda una comunidad o línea familiar. La injusticia se enraiza con una fuerza brutal. Tanta fuerza que el simple acto fisiológico de existir, de dejar escapar esos suspiros, se convierte en un ejercicio diario de resistencia. El poema valida el agotamiento profundo que conlleva llevar esa carga. Totalmente. Y creo que aquí radica la relevancia gigantesca que tienen este tipo de inmersiones literarias para cualquier persona que nos escuche hoy. Claro, porque es un tema universal. Vivimos en un mundo bombardeado por noticias de conflictos, ciclos de violencia e incluso a nivel más íntimo, nos topamos a menudo con historias familiares de generaciones pasadas. Abuelos o bisabuelos que pasaron por cosas indecibles, sí. Y desde nuestra posición actual, muchas veces nos resulta imposible llegar a comprender verdaderamente la magnitud de esos traumas. Porque no lo hemos vivido en nuestra piel. Simplemente nos faltan las palabras. Nuestro lenguaje cotidiano se queda corto para describir el abismo. Es muy difícil empatizar con un dolor de esa escala. Pues este texto nos recuerda el poder incomparable de la literatura para ponerle palabras a lo inexpresable. Es un atajo brutal y directo para activar la empatía humana. El arte nos permite asomarnos al borde de ese precipicio, nos hace sentir el vértigo. Nos ayuda a comprender el peso aplastante que otras personas llevan sobre sus hombros. Y todo esto sin tener que caer nosotros mismos al vacío. La literatura, en su máxima expresión, funciona exactamente como ese puente de empatía que describes. Es una herramienta fundamental. Nos da las claves para descifrar el código de esos sollozos heredados ajenos,
Es una herramienta vital para reconocer y validar experiencias, Experiencias que de otra forma se perderían. que, de no ser por estas palabras, quedarían completamente silenciadas o ignoradas en esos infiernos de cruel memoria. Claro. Al ponerle un nombre tangible a conceptos tan abstractos como la genética derretida o el alma esquelética, el poema agarra el dolor, Lo saca de las sombras. lo saca a la fuerza de la oscuridad del olvido y lo pone bajo un foco de luz brillantísima. Exige que reconozcamos que existe. Que tiene peso y que tiene consecuencias reales. Le da tangibilidad a lo invisible, ni más ni menos. Tal cual. Y con esto cerramos el círculo perfecto hacia nuestra imagen inicial, ¿te acuerdas? Sí, la de la radiografía. Buscábamos la claridad de una prueba diagnóstica que nos mostrara dónde está el daño invisible. Y resulta que la encontramos. Resulta que la poesía, cuando es así de aguda, es la herramienta diagnóstica más potente que tenemos para entender las fracturas del linaje, de la memoria y del espíritu humano. Una prueba que revela sin piedad que, aunque a primera vista parezca que los sentidos se han petrificado para sobrevivir, el daño interno es un eco que sigue rebotando, Rebotando en las paredes del tiempo. alterando irremediablemente el pulso de las generaciones que están por venir. Exactamente. Una resonancia que no se detiene nunca. Ya ves. Y bueno, para poner el punto final a este análisis a fondo, nos gustaría dejar en el aire una última reflexión para la audiencia. Una pequeña chispa provocativa para darle unas cuantas vueltas en la cabeza más allá de esta conversación. Exacto. Si hemos comprobado que esa cruel memoria y la injusticia remarcada tienen el inmenso y aterrador poder de derretir nuestra genética, Y de arrancar la carne hasta dejar nuestra alma en los huesos. cabe preguntarse, ¿es posible que el propio acto de crear arte sobre este dolor, el esfuerzo colosal de sentarse y escribir este mismo poema, Sí, el acto de documentarlo. sea esa la única herramienta de rebelión que tenemos para evitar que nuestro ardor vital se marchite del todo? Es una gran pregunta. ¿O, por el contrario, estamos irremediablemente destinados a ser siempre bibliotecas andantes? Condenados a guardar en nuestra piel torturada y en nuestros huesos los sollozos heredados de quienes nos precedieron. Es algo profundo para meditar la próxima vez que, metafórica o literalmente, miremos de cerca nuestras propias cicatrices.